Muchachos, vamos a ver el algoritmo de aprendizaje. Entonces, ¿en qué se basa? Una neurona se supone que es como más o menos que imagina datos, ¿no? Tiene una entrada y da un valor, pero así como en práctica una cosa puede tener dos valores, aquí en neurona también, ¿o no? No, o sea, trátame de reformular la pregunta porque no te entendí. O sea, eh, supongamos de que estamos hablando del blanco y del negro y queremos separar las neuronas que son blancas y las neuronas que son negras. ¿Puede haber una neurona que sea blanca y negra y otra que sea No, negra? no, no, no. Lo que pasa es que, ya entendí tu pregunta. Lo que pasa es que cuando hablamos de patrones linealmente separables tiene que ver con los datos. Hay unos datos que son negros y hay otros datos que son blancos. Queremos que la neurona nos diga quiénes son negros y quiénes no son negros. Ella solo puede responder eso. O sea, por ejemplo, ahí tienes unos azules y unos rojos, acá. Entonces, tú quieres que la neurona los separe, pero que ellos estén también linealmente separados. ¿Qué quiere decir? Que podamos trazar una línea, podamos trazar un plano y poderlos separar. Esa es la respuesta. Bien, ¿más preguntas, muchachos, antes de seguir? Porque yo ya estoy que entreno. Ya estoy que me entreno mi red neuronal. ¿Sí? Ya estoy que la entreno. Bien, muchachos, se basa en la corrección de errores. ¿Sí? Vamos a introducir una tasa de aprendizaje epsilon que indica el ritmo del aprendizaje. Esa tasa de aprendizaje es de mucho cuidado. Les voy a explicar por qué. La tasa de aprendizaje, muchachos, supongan, ¿cierto?, que ustedes tienen una neurona con 2 pesos. ¿Estamos de acuerdo? Tienen una neurona con 2 pesos, W1 y W2. ¿Estamos de acuerdo? Y la función del error sea algo así. ¿Qué pasa? ¿Dónde está el mínimo? Está la función de error. El mínimo está aquí, ¿sí o no? Que uno debería ver que la derivada del error, la derivada parcial del error con respecto al peso 1 es igual a 0 y la derivada del error con respecto a W sub 2 pues también debería ser igual a 0. Yo recuerdo que es una función de 2 variables. Ahora, ¿qué pasa? La función de aprendizaje, muchachos, va a ser el tamaño de cómo nos acercamos en cada iteración, ¿sí? El tamaño de la flecha. Este es el epsilon. ¿Qué pasa si la flecha es muy pequeña? ¿Cierto? Hay un factor de aprendizaje muy pequeñito. ¿Qué pasa? Se demora mucho, pero llega. ¿Y qué pasa si metemos una flecha muy grande? Empieza a oscilar. Si metemos una flecha muy grande, digamos, inicialmente estamos aquí y luego terminamos por acá. ¿Sí? Y luego nos tratamos de acercar y terminamos por aquí. Entonces, un factor de entrenamiento más grande es garantiza un entrenamiento más rápido, pero no, puede oscilar. O sea, oscilar es que primero aumentó el error, o sea, una iteración dada tuvo un valor, luego aumentó, luego disminuyó, aumentó, disminuyó, y podría nunca converger. Entonces el factor de entrenamiento es algo de mucho cuidado, debe seleccionarse adecuadamente. Igual les adelanto esa parte. Bien, dado unos patrones de entrada, unas salidas obtenidas, tenemos unos patrones de entrada en Kisu, tenemos unas salidas obtenidas en Jetsu y unas salidas deseadas Tetsu. Los pesos iniciales son aleatorios entre 1 y menos 1 y se utiliza la función de activación signo. Y entradas menos 1 y 1. Ya les voy a explicar por qué menos 1 y 1. Resulta que cuando vayamos a ver la regla de aprendizaje ahora, el 0 hace que no haya cambio en las entradas, no haya cambio en los pesos. Por eso vamos a hacer un cambio en este perceptor. Ya en Adeline y en receptor multicapa no hay problema. Lo que pasa es que una entrada 0 hace que el delta va a quedar multiplicado por la entrada. Si la entrada es 0, ¿qué pasa? No hace nada. Sí, se anula. Entonces por eso vamos a utilizar la lógica entre menos 1 y 1. Esa se llama la lógica de la función signo. La función signo va a tener dos cosas. Es menos 1 si x es menor que 0 y es 1 si x es mayor que 0. Entonces eso se llama lógica de función signo. ¿Cuál es la lógica? Que nuestro 0 binario ahora es menos 1. O sea que una AND va a recibir menos 1 y va a recibir 1. ¿Sí? Hasta ahora no hay problema con ello. Cambiamos el 0 por menos 1. Pero eso tiene que ver es con el entrenamiento. Se examina cada patrón y aplicamos la relación de cambio. ¿Cuál es la relación de cambio? Es el factor de entrenamiento por qué. La diferencia entre la salida deseada y la salida obtenida por qué. Por la entrada. Por esa razón la entrada no puede ser 0. ¿Sí? Por esa razón.
¿Vale? Bueno. Vamos a trabajar ahora, pues, estamos trabajando en el perceptrón de una capa, ¿cierto? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Los pesos iniciales son aleatorios, ¿cierto? Se examina cada patrón y aplicamos la relación de cambio. Es decir, que para cada patrón, si hay error, o sea, ¿cómo así que hay error? ¿Cómo medimos que hay error? La diferencia entre la entrada y la salida deseada y la salida obtenida. Y a eso se le conoce como regla del perceptrón. Eso que ustedes tienen acá, que el cambio, muchachos, y eso es lo que vamos a hacer de ahora en adelante, que el cambio en la salida, perdón, el cambio en los pesos, tiene que ver es con el factor de aprendizaje, la diferencia entre la salida obtenida y la salida deseada, pero salida deseada y salida obtenida y la entrada. ¿Sí? Y esta es la función signo. Esta es la función que vamos a usar. Vale. Entonces, para comprender el perceptrón, ¿cierto? Se va a mostrar de forma gráfica. Esto es, ya aquí entramos a álgebra lineal, así que cuidado. Entonces, muchachos, la función signo, perdón, la salida es la evaluación de la función signo de la entrada neta. ¿Estamos allí? Resulta que esto es una suma vectorial, ¿cierto? Y esto podemos verlo como la norma de los pesos por la norma de la entrada por el coseno del ángulo, ¿sí? Por el coseno del ángulo. Ahora bien, ¿qué hacemos con el entrenamiento? Entonces, muchachos, supongan que este es mi peso inicial. Mi peso inicial me dio esta salida. Recuerden que ya está representada de forma vectorial. ¿Qué hacemos con la variación de delta W? Delta W lo que hace es mover ese vector, ¿cierto? Supongamos que esta es mi entrada, esta es mi salida deseada. Entonces, ¿qué hacemos? Cada vez lo vamos moviendo ¿hacia dónde? Hacia la salida deseada. Eso es lo que nosotros buscamos. ¿Sí? O sea, inicialmente la salida nos dio por acá, con el vector de pesos. ¿Qué hacemos? Aplicamos ese delta W para mover la salida obtenida hacia la salida deseada. Eso es lo que hacemos vectorialmente. ¿Sí? Esto tiene una explicación larguísima, pero yo se la doy así resumidita. ¿Sí? Porque esto tiene que ver, esto tiene una demostración y todo el cuento. ¿Sí? Entonces, ¿sí estamos de acuerdo? Bien. Gráficamente, supongamos que en t igual a 0 está dando esta clasificación. Los que están arriba son rojos y los que están abajo son azules. O no rojos, más bien. Los que están arriba son rojos y los de abajo no son rojos. Realmente es así. Entonces, ¿qué hacemos cada vez? Esa función que ustedes ven, la vamos moviendo ¿hacia dónde? Hacia una salida deseada, donde no haya error. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, acá abajo dice no rojos y arriba rojos. Está bien, ¿no? Porque corresponden a los datos. Eso es lo que nosotros hacemos con el algoritmo perceptrón. Ajustamos esos pesos para ir moviendo ese vectorcito. ¿Sí? ¿Ya? Eso es lo que vamos a hacer, gráficamente hablando. Ahora, programáticamente hablando, ¿cierto? ¿Cómo sería este algoritmo de aprendizaje? Lo primero es que tenemos etiquetas de -1 y 1 en el espacio. ¿Qué quiere decir? Los que son algo y los que no son algo. Recuerden que son conjuntamente lineales separables o un clasificador binario. Quiere decir es o no es. ¿Sí me siguen allí? Es o no es. Entonces, inicializamos los pesos aleatoriamente entre -1 y 1. Para cada estado t calculamos la salida, ¿cierto? ¿Qué quiere decir? Vamos a poner los pesos aleatorios y calculamos la salida normal de un patrón. Entramos un patrón y calculamos la salida, ¿estamos de acuerdo? Luego, ¿qué hacemos? Corregimos si las salidas son distintas, corregimos ¿qué? Los pesos cináticos con la fórmula. Corregimos los pesos cináticos con la fórmula. Y si no se han modificado pesos en los últimos p patrones o se ha llegado a un número de iteraciones especificado, entonces paramos, ¿vale? Esa es la regla del proceso. Bastante sencilla, ¿sí? Eso lo hacemos para cada patrón, ¿sí? Tenemos que correrlos muchas veces, ¿sí? Realmente entrenar rápido, ya van a darse cuenta cómo entrena esto de rápido, ¿sí? Ahora bien, vamos a aprender la compuerta AND. Sí, vamos a aprender la compuerta AND. Ustedes van a aprender a hacer, vamos a ver cómo esta red neuronal puede aprender a identificar la compuerta AND. ¿Listo? ¿Todo bien? Miren las entradas. ¿Están en lógica de función? Sí.
Menos 1. Esto realmente no lo vamos a tener que volver a molestar luego. Eso molesta mucho en el perceptron capa o perceptron multicapa. Cuando vamos a propagation ya no hay problema con eso. ¿Sí? Entonces esta lógica de menos 1 y 1 pues se utiliza acá es por la regla de aprendizaje. Puede ser pregunta de parcial. ¿Por qué en perceptron las entradas no puede ser 1? ¿Cuál es la respuesta? Perdón, ¿por qué no puede ser 0? Qué pena. Porque no hay cambio, ¿cierto? El delta no haría cambio en la salida, ¿cierto? No haría cambio en los pesos, qué bonito, no haría cambio en los pesos, ¿sí? Entonces, muchachos, inicializamos los pesos en punto 4 menos punto 2 y el teta en punto 6, ¿listo? Vale, y elegimos un aprendizaje de punto 5. ¿Estamos allí? ¿Todo vientos? Todo vientos. Entonces, muchachos, iniciamos con t igual a 1. Eso tiene una razón, pero mira que, buena pregunta, mira que ese epsilon, que es el factor de entrenamiento, es muy ad hoc, depende mucho del problema y de los tipos de datos. Hay algoritmos que funcionan hay problemas que se solucionan con uno bajito, porque realmente es como muy afinada la solución, y hay otros problemas que pueden funcionar con uno más grande. De hecho, hay un algoritmo que se llamaba propagation adaptativo, que lo que hace es variar eje factor de entrenamiento para solucionar el problema. Pero realmente la elección es depende del problema. O sea, uno de los problemas de estas redes neuronales es que tú cuando seleccionas un factor de entrenamiento, pues, si es muy pequeño, pues te llega, pero se demora mucho. Pero si seleccionas uno muy grande y te pasas como de lo que deberías, empieza el error a oscilar. Tú te das cuenta cuando el error 15, luego 10, 20, luego 16, o sea que puede ser hasta que no converja. O sea, queda oscilando. Eso, si ven computación evolutiva, si la abre, eso se llama un problema de mínimos locales. ¿Sí? Que se queda como que en un valor de error bueno, pero realmente el global es mucho más pequeño. ¿Sí? Usted también sufre de este problema con el factor de entrenamiento. Ahora, si es muy lento, pues se tarda mucho en converger. Y si el problema es muy complejo, ¿qué puede pasar? Debe tardarse horas. De hecho, el proyecto a ustedes les toca mirar mucho eso. ¿Sí? El tema del ajuste de la red neuronal, ¿sí? Porque va a ser un dataset bonito, rico, lleno de cosas, ¿cierto? Que tiene que ser procesado, que espera por ustedes, que ustedes nacieron para procesar ese dataset. Entonces, es eso. Buena pregunta. Entonces, ¿alguna otra pregunta, muchachos, antes de continuar? Por tanteo, por experiencia. Pero hay algoritmos que tú les puedes dar un valor inicial, que es el propagation adaptativo, y él empieza, si él ve que está oscilando, reduce el valor de entrenamiento. Si ve que se está acercando, entonces lo aumenta. ¿Sí? Porque lo aumenta porque yo quiero irme más rápido. Y lo disminuye si empieza a oscilar. ¿Sí? ¿Por qué lo disminuye si empieza a oscilar? Porque nos estamos pasando. Hagan de cuenta como si ustedes están en un carro y van a entrar aquí al Príncipe, por esa cosita de allí. Si van muy arriados, se pueden pasar. Y si dan la reversa muy rápido, pues también se puede pasar. ¿Cierto? Es la respuesta que les puedo dar. Bien, muchachos, aquí iniciamos. Estos son números aleatorios, ¿sí o no? Entonces, iniciamos con el primer patrón. ¿Quién es el primer patrón? Este de aquí. Bien. Y operando, recuerden que sería menos 0.4 por menos 1, ¿cuánto da? Menos 0.4, ¿cierto? Y este menos 1 por menos 0.2, ¿cuánto da? Más 0.2, ¿cierto? Y creo que el teta se suma. Ah, el teta es con menos 1, ok. Y el teta es con menos 1, ¿quedaría menos? 0,6. ¿Listo? ¿Realmente el teta es 1 o menos 1, vale? Yo en la implementación lo puse como 1 para facilidad. Pero no hay problema con eso. O sea, sencillamente que aquí la entrada cambia de menos 1 a 1. ¿Listo? Aquí está con 1. Ese es el famoso vías umbral. ¿Sí? Entonces, ese se hace para evitar que la entrada neta sea igual a 0. Uno no quiere que la entrada neta sea igual a 0. Entonces, si no se incluye, puede que el entrenamiento diverja. ¿Qué quiere decir? Que el error se dispare. Puede pasar eso. Hay algunos casos donde el error se dispara y es normal que pase aquí. Si te toca revisar el diseño. Bien, muchachos, ¿cuánto es esto?
Menos 0.8. Entonces, ¿cuánto da la salida? Menos 0.1. Está bien. ¿Sí? Entonces, ¿qué hacemos acá? Probamos con el segundo, menos 1 y 1. Y la entrada nos da y da menos 1. ¿Qué pueden decir? Pues está bien. Luego, con t igual a 1, ¿cierto? Luego sigue 1, menos 1. Entonces, la salida nos da 0. ¿Está mal porque esperamos? Menos 1. Entonces, ¿qué hacemos? Actualizamos los pesos con la regla. Sería el peso actual de W1, ¿cierto? ¿Cuánto es el peso actual de W1? 0.4. Entonces sería 0.4 más 0.5. ¿Cuál es la salida deseada? Es una AND. Es menos 1. ¿Cuál es la salida obtenida? 0. ¿Y cuál es X1? O sea, X1 sería... tenemos que hacerlo por X1 y X2. Recuerden que es de aclarar que X1 depende de W1 y X2 depende de W2. Entonces acá lo que hacemos, muchachos, es... aquí estoy. Lo que hacemos es multiplicarlo por 1 por esa razón. Porque este es X1. Y este es el nuevo peso que nos dio. Menos 0,01. Luego, ¿qué pasa? El peso actual de este es menos 0,2. Entonces, ¿qué hacemos? Más 0.5, que es el factor de entrenamiento, menos 1 menos 0, que es la obtenida, por menos 1. ¿Por qué menos 1? Porque la entrada, ¿cierto? Y eso no, y el teta sub 2 también tenemos que actualizarlo. El teta también toca actualizarlo. Sería 0.6 más 0.5 y este sería menos 1, ¿quién es? ¿Ya? Y ahí nos da unos nuevos pesos, ¿cierto? Da que W1 es menos 0.1, W2 es 0.3 y teta es 1.1. Entonces toca volver a revisar. Estos son los nuevos pesos que nos dieron. ¿Sí lo ven? Entonces, para patrón 1, menos 1 nos da correcto, 1, menos 1 nos da correcto, 1, menos 1 nos da correcto, perdón, menos 1,1 da correcto, 1, menos 1 da correcto, y con 1,1, ¿cierto? Mírenlo acá, nos da incorrecto. ¿Qué tenemos que volver a hacer? Ajustar los pesos. Ajustamos los pesos de W1, de W2 y de teta, ¿cierto? Nos da 0.9, 0.7 y 0.1. Tenemos que volver a revisar, ¿cierto? Y se nos dañó ¿quién? De 1, menos 1. Entonces ¿qué toca volver a hacer? Actualizar los pesos de nuevo, ¿cierto? Tenemos que volver a actualizar y obtenemos unos pesos nuevos y volvemos a correr. Correcto, y miren, se nos dañó ahora ¿quién? El segundo, ¿sí? Igual tranquilo que esto lo van a hacer ustedes ahora, ¿sí? Entonces se nos dañó este. ¿Y qué tenemos que volver a hacer? Actualizar los pesos. Bien, y volvemos a probar, ¿cierto? Bueno, aquí se volvió a dañar para el patrón 5, lo volvemos a actualizar hasta que, ¿qué pasa? Obtenemos unos pesos donde todas las entradas, donde todas las salidas son, perdón, aquí es menos 1, hay un error allí, donde todas las salidas es, pues miren que es menos 0.9, ¿sí? Ahí me olvidó el menos 1. Entonces, donde todas las salidas son correctas. Entonces, vamos a la obra, muchachos. Esto lo tienen.